Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SEO post-apocalíptico, donde vamos a continuar con nuestro foro automático. Para los que no lo recuerden, eh, voy a comentar un poco cómo funcionaba este proyecto. Lo que estamos haciendo es, como Google actualizó su algoritmo, y parece ser que ahora le está gustando más el formato foro que el típico formato web de información. Estoy haciendo un proyecto que es un caso de estudio, es una prueba, vamos a ver cómo funciona, que es básicamente un foro automatizado. Es un foro que se llama DNB Chat, que va a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la DNB de Estados Unidos. Básicamente va a haber gente que se inscriba, falsa, es decir, gente creada por inteligencia artificial, que se inscriba para hacer preguntas relativas a estos tópicos. Por ejemplo, vamos a hacer un tópico, por ejemplo, appointment hours. Entonces alguien de Florida puede decir, che, en Florida, en el condado de Osceola, ¿a qué hora abre la DMV? Porque tengo que renovar mi licencia mañana. Después va a haber otra gente que le responda. Todas esas preguntas, todas esas respuestas y todos esos usuarios no van a ser reales, van a ser creados por inteligencia artificial, con el API de ChatGPT. En eso estamos. Vamos a ir no creando miles a la vez, sino 5 o 6 a la semana y ir creciendo poco a poco. E ir viendo cómo Google va tomando esto. Vamos a ir viendo y hacer análisis con Ahref y viendo cómo funciona. Bueno, desde ya les aviso que yo estoy almorzando unas riquísimas papas fritas que me acabo de hacer. Así que bueno, mientras tanto, lo que vamos a hacer es, hoy vamos a tener un video muy interesante, porque empezamos con el tema de la inteligencia artificial. De momento hemos maquetado este foro con una plantilla que compramos, y ahora ya entramos en las cuestiones más interesantes, que son las conexiones con el API de ChatGPT y el desarrollo y la creación de usuarios automatizados. Vamos a empezar por usuarios y después seguimos por preguntas y respuestas. Entonces yo lo que voy a desarrollar en este video es cómo funciona la creación, o cómo va a funcionar bajo mis parámetros, lo que yo me inventé, la creación de los usuarios del foro. De paso, lo primero que vamos a hacer es, voy a comer unas papas. Excelentes. Y vamos a ver cómo está el foro ahora mismo. Yo avancé bastante de la última vez de que hice un video. Tenemos acá las categorías, subcategorías, ya lo habíamos visto. El copy preparado. Estos tags están puestos a pelo. Estas son las categorías. Estos tópicos y post y los últimos posts están puestos a pelo. Y yo me he encargado de hacer todo el copy de la web. Por ejemplo, tenemos una página de About Us. Esta es mi oficina, nuestra misión, qué ofrecemos. Sobre Intermarket, que es la empresa, nuestra historia, experiencia, no sé qué, visión. Bueno, acá estoy yo habiendo generado el post. El team que trabaja detrás. Tenemos aquí, bueno, una información, las personas que trabajan detrás. Un nuevo apartado de contacto que funciona perfectamente. Después tenemos términos y condiciones. Y un apartado de política de cookies. ¿Qué más? Bueno, tenemos el sign in para loguearte como usuario. Y después tenemos un sign up para crear una cuenta de usuario. Que esto funciona perfectamente. Vamos a crear una cuenta de un tal Michael Jackson. Vamos a crear la cuenta de Michael Jackson. Email, no sé, michael@jackson.com. Password, cualquier cosa. Confirmamos password. Aceptamos los términos. No, lo guardamos. Y acá ya creamos la cuenta de Michael Jackson. Ya se creó su avatar. Si quieren ver cómo crear un avatar con PHP de forma automatizada, lo tienen en un video que subí anteriormente. Estuvimos trabajando esto en el video anterior. Y bueno, acá tenemos la cuenta de Michael con su información, qué estado es. Vamos a ponerle, por ejemplo, Florida, del condado de Hernando,
de la ciudad tal, bio, bueno, no vamos a poner nada. Bueno, actualizamos los datos. Acá podemos cambiar el password. Y bueno, esto ya está funcional. Ya la web tiene bastante trabajo detrás, como pueden ver. Después tenemos los tópicos que han creado. Esto está puesto a pelo de momento. Todo el tema tópicos, categorías, mensajes, respuestas, todavía no está desarrollado. Y los replies. Todo esto viene de la plantilla, pero está desarrollado el HTML, pero no está desarrollado lo que es la programación. Tampoco se puede hacer ninguna pregunta, creo que eso explota. Todavía no se puede. Eso es lo que no está hecho. Nos falta todo este tema. Entonces, vamos a hablar literalmente ahora mismo de cómo va a funcionar la creación de usuarios automáticas en el foro. Esto va a ser muy interesante porque voy a hablar de la teoría y voy a terminar el video y después vamos a hacer un directo, que si me quieren acompañar, en el directo vamos a desarrollar todo lo que voy a hablar ahora mismo. ¿Sí? Empezamos, pero no sin antes comer un poquito. Así que voy a comer y después seguimos. Bueno, voilà, terminado. Excelente. Entonces, la creación de usuario, obviamente le acabo de mostrar una creación de usuario manual, donde creamos a Michael Jackson. Eso tiene que existir porque no podemos... O sea, el foro tiene que ser muy verosímil. Entonces, la verdad que tiene que existir la posibilidad de crear usuarios normal. Entonces, cualquier usuario que quiera entrar y hacer una pregunta va a poder hacerlo, es decir, va a funcionar perfectamente. Sin embargo, el gran motor detrás de esto va a ser la creación de usuarios automáticos con la conexión de ChatGPT. En realidad, ChatGPT, en este caso en concreto, va a ser más utilizado para crear las preguntas y respuestas. En este caso lo vamos a utilizar para crear la bio de los usuarios, un poquito de un pequeño texto biográfico. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de crear un usuario? Bueno, el usuario va a tener un nombre, email, edad, género, una disposición geográfica, el perfil, carácter, profesión, un tipo de prosa, intereses y la bio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, uno a uno de estos puntos, ir explicando bien cómo funciona. El nombre, yo lo que hice fue crear una base de datos en base a una web que encontré, con un listado de 1000 apellidos, 1000 nombres masculinos y 1000 nombres femeninos. Entonces nos permite realizar prácticamente combinaciones de nombres infinitas. Entonces, cuando vamos a crear un usuario, elige un nombre masculino o femenino, dependiendo de su género, y le asignamos un apellido. Entonces vamos a tener miles y miles de posibilidades. Porque, obviamente, cada nombre va con cada apellido. Entonces, imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos. Un email. Yo lo que hice fue desarrollar un script para generar emails falsos. El dominio se selecciona aleatoriamente con diferencia de probabilidad en base a su popularidad. Esto se puede ver en el código. Aquí tenemos el código en la clase usuarios. Tenemos un método que se llama generate email. Entonces, si ven aquí, tenemos un listado de dominios donde tenemos Gmail, Outlook, Protonmail, AOL, Yahoo, iCloud. Bueno, entonces lo que ven en la particularidad de que Gmail se repite muchas veces es porque después se le hace un run y mientras más se repite Gmail, más posibilidades hay de que sea Gmail, y como es el más utilizado, es el más repetido, ¿no? Obviamente. Después tenemos Outlook, Yahoo 2 veces, iCloud 2 veces y otros diferentes dominios que he buscado por ahí. ¿Qué más tenemos? El email, además de generar un dominio en base a probabilidad, selecciona al azar un tipo de tratamiento del nombre. Por ejemplo, solo el nombre, Michael-Jackson /@gmail, ¿no? O el nombre invertido, Jackson-Michael. O un corte arbitrario, por ejemplo, Michael Jack. O a la edición de un año, por ejemplo, Michael Jackson 2021. O la edición de un número aleatorio, Michael Jackson 48. O otro nombre. Cambiamos Michael por otro nombre de la base de datos, por ejemplo, Robert. Entonces, la persona se llama Michael Jackson, pero tiene un mail Robert Jackson. Entonces voy a decir, bueno, qué sé yo.
será que tiene otro nombre, bla, bla, bla. Además, el nombre se separa por guión, pero después al guión le hacemos un tratamiento que también es aleatorio, lo quitamos o lo mantenemos, lo cambiamos por un punto, lo cambiamos por un guión bajo. Bueno, entonces esto termina generando un email, es algo bastante sencillo. Continuamos con la edad. Va a haber un script que selecciona aleatoriamente una edad con más probabilidades en edades medias, como puede ser de los 35 a los 50 años. Entonces puede ser, por ejemplo, de 18 a 75, pero va a haber más probabilidades de que sea de 35 a 50. Pasando por 40, que probablemente 42, 38, esas edades sean las que más posibilidades tengan de que el script genere a la hora de generar nuestro usuario aleatorio. Recordemos que esto es un script que automáticamente en un segundito te genera un usuario aleatorio. Entonces, estas son las validades que le vamos a añadir a ese usuario. Género, 50% de probabilidad. Esto es muy sencillo porque en la masa común de la gente es 50-50 y no hay mucha complejidad. Así que vamos a tirar una moneda, sale un hombre, sale mujer. Bueno, ahí acá se complica un poco. Disposición geográfica. ¿De dónde van a ser? Bueno, la selección del estado, porque esto es Estados Unidos, recuerden, es aleatoria, pero con un diagrama de posibilidades dependiendo de la población que tenga ese estado. Es decir, es más sencillo que termine siendo asignado Florida o California, y por el contrario será más complicado que se asigne Maine o Rhode Island, que son estados más pequeños y con menor población. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a la población, va a tener un porcentaje mayor. California, tal. Una vez seleccionado el estado, el condado y la ciudad sí que se seleccionan aleatoriamente. Ahora, esto es importante, que ahora lo vamos a ver dentro de poco, que es, si hay preguntas abiertas, se asignará a usuarios de perfil aficionado la misma disposición geográfica que el usuario que ha realizado la pregunta en el 30% de las creaciones. Ahora lo vamos a ver. Paso y volvemos después. Porque acá viene el tema perfil. Cada usuario va a tener un perfil de 3. Va a ser a un experto. El experto solo responde preguntas. Se crea solo en el 5% de las ocasiones. Cuando creamos un usuario, el 5% de las veces va a salir un experto. Puede responder preguntas de cualquier usuario, sea del estado que sea, porque es un experto. Tiene una exactitud del 100% en local, es decir, si el experto es de Florida y hay una pregunta de Florida, la va a responder bien. Pero de 70% afuera, o sea, se puede equivocar. De hecho, esa exactitud también, mi idea es que el prompt adquiere importancia en cuanto a cómo escribir, ya que mientras menos exactitud tenga, más palabras en sus respuestas o en sus preguntas van a tener del estilo creo que, I believe that, o sea, creo que abre a las 10, ¿entienden? Eso es la exactitud. Entonces a lo mejor dice, esto según la web oficial abre a las 10. Eso es 100% exactitud. Me parece que abre a las 10, aunque no sé si cambió. Eso es menos exactitud en la respuesta. Eso va a ser parte del prompt. Recuerden que pocos usuarios se crean expertos. Hay solo un 5% de probabilidad. Después tenemos los usuarios aficionados. Tengo a mi perro llorando. No sé qué le está pasando a mi perrito. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, bebé? Tranqui. Usuarios aficionados. Responderán preguntas en el 80% de sus interacciones y realizarán preguntas en el 20%. Es decir, los expertos solo responden, no preguntan porque no tienen dudas. Están ahí para ayudar. En cambio, el aficionado, depende. Cuando va a hacer una interacción, va a responder preguntas en el 80% de las ocasiones, pero va a preguntar en el 20%. O sea, alguna duda va a tener. Y se crea solo en el 30% de las ocasiones. La exactitud de este usuario es siempre de 60. Entonces, este aficionado siempre que responda va a ser, me parece que abre a las 10. Entonces después va a tener un experto que responda, mira, según la web oficial, abre a las 11. Y eso va a ser la respuesta correcta y vamos a hacer que esa respuesta sea la más votada. Este pregunta más de lo que responde. Pero acá viene la gran masa de usuarios, que es el usuario ocasional. El usuario ocasional solo realiza preguntas. Se crea en el 65% de las ocasiones. Entonces vos vas a tener muchas preguntas, gente que responde todas las preguntas y gente que responde solo las de su lugar. Entonces acá está
una anotación importantísima, que es que todas las preguntas se realizan localmente. Es decir, cuando un usuario hace una pregunta, sea aficionado o ocasional, siempre pregunta sobre su ciudad, condado. Sobre todo condado, porque la DMV se divide en condados. Cada condado es distinto. Depende del estado. Pero un usuario de Florida no puede hacer una pregunta de California. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, vuelvo atrás para ver la cuestión que nos había quedado. Si hay preguntas abiertas, se asignará a usuario de perfil aficionado la misma disposición geográfica que el usuario que ha realizado la pregunta en el 30% de las iteraciones. Miren, esto funciona así. Vamos a suponer que un usuario ocasional de Florida crea una pregunta de Florida. O vamos a hacerlo más difícil aún. Vamos a suponer que justo ese usuario ocasional se creó en el estado de Maine. ¿Sí? Entonces crea una pregunta sobre Maine. Cuando vamos a crear un usuario y el script le asigna aficionado, ¿sí? Vamos a determinar si hay preguntas abiertas, sin respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una de Maine, una de Connecticut y algo así, ¿no? Si las hay, en lugar de simplemente seleccionar el estado de forma aleatoria con posibilidades, vamos a tirar una moneda. Y vamos a suponer 130% este valor, que del 1 al 3, si sale del 1 al 3, ese usuario va a ser asignado a Maine o a Connecticut, que es donde se requiere la respuesta. Si es del 4 al 10, va a tener en cuenta esto, aleatoriamente su estado. De esa forma, vamos a ir cerrando preguntas que se queden muertas, ayudándolo a crear usuarios. Y esto tiene una repercusión en la vida real, en tanto y en cuanto, evidentemente, hay gente que, por ejemplo, a lo mejor entra y alguien de Maine está preguntando, che, ¿qué onda? ¿A qué hora abre esta sucursal? Y bueno, alguien que es de Maine está leyendo eso y dice, che, me voy a crear una cuenta para responderle. Entonces, esa interacción humana real tiene su contrapartida en nuestro script, haciendo que haya un importante porcentaje, aunque menor, de personas que quieran que se asignen directamente a lugares donde haya preguntas. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que nosotros vamos a tener un panel de control donde se van a ir viendo todas las creaciones e interacciones que hacen los scripts automáticos. Y si hay errores o preguntas que se quedan sin responder, pocas preguntas, muchas respuestas, estos porcentajes son configurables, entonces se pueden cambiar. Entonces uno puede cambiar eso y ver cómo va avanzando el proyecto. Entonces tenemos usuarios expertos, aficionados y ocasionales. La mayoría van a ser ocasionales. Seguimos. Cada usuario va a tener un carácter. Y poner un carácter que se asignará aleatoriamente. Puede ser más agresivo, amable, correcto, festivo, emotivo, informativo. Tendrá repercusión en cómo escribe preguntas y respuestas, ya que se enviará esta información en el prompt. La idea es, cuando se envía un prompt a ChatGPT diciendo, quiero que hagas una pregunta tal, como si fueses un usuario de Connecticut de 38 años, bastante agresivo, ping, 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 ping. Teniendo en cuenta todas estas variables, cada pregunta y respuesta va a tener un alma detrás, no van a ser simplemente cuestiones automatizadas sin más. Punto a aclarar, los usuarios expertos no pueden ser agresivos. Es decir, nunca se va a asignar agresivo como carácter a un usuario experto. Siempre va a ser alguno de estos. Profesión, van a tener una profesión. Disponemos de un listado de profesiones. Tendrán repercusión en cómo escribe preguntas y respuestas, ya que se enviará esa información en el prompt de ChatGPT. No es lo mismo alguien que hace pizzas que un abogado. No es lo mismo un arquitecto que alguien que trabajó en la DMV, por ejemplo, que fue funcionario público. Entonces eso se envía también. Se graduará porcentualmente qué tipo de prosa puede tener cada profesión. Y ahora vamos al tema prosas. Prosa. Cada usuario dispondrá de un tipo de prosa que se asignará aleatoriamente y en base a su profesión.
va a ser un hombre instruido, aficionado o no informado. Entonces, por ejemplo, el instruido escribe de forma prolija y formal. El aficionado comete errores ortográficos, algún que otro, y el no informado no sabe escribir correctamente. Tendrá repercusión en cómo escribe preguntas y respuestas, ya que se enviará esa información en el prompt de ChatGPT. Todos los usuarios expertos serán instruidos. Es decir, el experto es experto, sabe todo. También va a ser no agresivo, entonces va a ser un usuario experto con todas las letras. Intereses, otra cuestión importante a tener en cuenta. Cada usuario tendrá en interés 3 categorías seleccionadas. Ninguno podrá responder o preguntar por categorías diferentes a sus categorías seleccionadas. Es decir, no hay un tipo que tiene duda de todo, no, le interesa esto, el tipo entró por esto y va a hablar sobre eso. Todos tendrán seleccionada la categoría Appointment y después 2 más. Porque Appointment es general, porque vos puedes decir, che, ¿cómo se saca la driver's license en Osceola? Le responden y después puede hacer otra pregunta diciendo, ¿cómo saco cita en la oficina de Osceola? Tiene que ver, no tiene ninguna contradicción, ¿no? Esas 2 preguntas, que son de diferentes temas, pero en realidad básicamente se arma, la temática tiene que ver. Entonces, Appointment siempre va a estar seleccionada y después 2 más. Sin embargo, los usuarios expertos, solo en preguntas locales, es decir, de su estado, podrán responder cualquier pregunta sobre cualquier categoría. Es decir, cualquier pregunta en Florida, un experto la puede responder. Pero si es una pregunta de Connecticut, de cuestiones, no sé, de la CDL, de la licencia de conducir de comercial, bueno, un experto de Florida no la va a responder. No va a entrar ahí. Por último tenemos la bio. O sea, basado en el tipo de usuario, se pedirá a ChatGPT una bio para el perfil de usuario. Se tendrá en cuenta edad, sexo, interés, profesión, carácter y prosa. Los expertos van a tener obligatoriamente una bio completa y bien escrita. Vos vas a entrar al perfil y vas a tener ahí una bio bonita. Los aficionados no tendrán bio en el 20% de los casos y tendrán una bio más corta en el otro 80%. Los ocasionales no tendrán bio en el 70% de los casos, prácticamente no van a poner nada. Y en el 30% que sí tenga, será muy corta y muy sencilla. Bueno, acá termina la exposición. Básicamente esta es la creación automática de usuarios. Vamos a tener en cuenta todos estos detalles, todas estas cuestiones, a la hora de que el script genere usuarios. ¿Cuál es la idea? La idea es que haya un script que se ejecute cada minuto y un script que se ejecute cada semana. El script de la semana va a armar un cronograma para toda la semana de todo lo que va a hacer el otro script. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a configurar cuántos usuarios queremos a la semana, cuántos mensajes queremos a la semana, cuántas preguntas y respuestas. Y entonces el script semanal va a decir, bueno, mira, el lunes a las 7 créame un usuario, el lunes a las 9:30 créame otro, el miércoles a las 7 créame, a las 8 créame otro. Bueno, de forma aleatoria va a generar todo un cronograma semanal donde después el script que se ejecuta cada minuto, cuando machee el minuto, va a actuar. Obviamente en etapas de pruebas, ahora que estamos en localhost, vamos a crear miles de usuarios para ver cómo funciona. Va a ser muy divertido. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar el video acá, subirlo, que lo disfruten. Esta es la teoría. Y ahora vamos a la práctica, que es programar todo esto. Entonces, este video se termina acá. Si quieren seguir viendo cómo va el desarrollo, por favor, suscríbanse, denle like, comenten, tírenme ideas. Y bueno, yo lo que voy a hacer es un directo. Ahora dentro de unos minutitos me arreglo un poco, me organizo un poco. Y voy a empezar a desarrollar todo esto. Algunas cositas ya las tengo. Ya tengo una función que genera un nombre, una función que genera el email. Lo demás no. Entonces nos vamos a poner... Yo tengo una horita y media para desarrollar cositas. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
La idea es tener esto terminado. No creo que termine hoy, pero lunes, martes. Y comenzar con la otra parte que va a ser también muy divertida, que es la creación automática, pero de preguntas y respuestas. Que eso ya es 100% conexión con el API de ChatGPT 4o. Así que bueno, va a ser muy interesante. Gracias por verme, gracias por estar acá. Espero que les haya gustado. Un saludito a todos.